Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos de educación para la salud. Hoy, como cada martes, hablando con el doctor Manuel Menéndez Collar de Salud Bucodental. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que estas fiestas nos han dejado un poco agotados a todos, ¿no? Por lo menos a mí. Porque usted es que no ha parado, además, en estos días. Ha sido un trabajo tremendo. Hoy, si le parece, vamos a hablar de el dolor. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta que parece elemental. ¿Pueden doler las encías, por ejemplo? Es una cuestión muy amplia y a la vez muy concreta. Pueden doler las encías y de hecho duelen las encías. Lo que pasa es que hay veces que los pacientes refieren que me duelen las encías y en realidad no le están doliendo las encías, aunque él tiene la o ella impresión. Tiene la impresión de que son, y es en la encía donde le duele. De hecho, los problemas de las encías, los problemas periodontales, son muy poco frecuentes el dolor como consecuencia de ellos. Solo hay dos patologías, dos entidades nosológicas que cursan con dolor, que es el acceso periodontal y las periodontitis úlcero-necrotizantes agudas. Solo estas dos. El resto no cursan con dolor. Un acceso quiere decir un cúmulo de infección en un punto determinado, en este caso concreto, sí, en la encía. Claro. Un acceso periodontal puede doler y de hecho duele, y duele mucho. Es una causa. Son las únicas dos causas de urgencias en periodontología: el acceso periodontal y la puna, la periodontitis úlcero-necrotizante aguda. El resto de entidades nosológicas de enfermedades periodontales no cursan con dolor. Claro. No obstante, el dolor orofacial tiene múltiples causas. Lo más frecuente del dolor siempre es un dolor dental, de origen dental. La segunda causa más frecuente es el dolor de origen temporomandibular. Luego hay otras causas. Claro, luego hay otras causas que son menos frecuentes, pero pueden llegar a ser mucho, y de hecho son muchísimo más graves. De origen central, por accidente cerebrovascular, puede doler la boca y puede haber un problema importante. Normalmente no le llegan esto al dentista porque cursan con otra situación más florida, sistémica, y van directamente a urgencias. Luego hay también otro tipo de entidades que están relacionadas con la neurología, que tampoco le suelen llegar al dentista, aunque a veces pueden aparecer por la consulta, y hay que tenerlo muy en cuenta porque el abordaje no es odontológico, sino de la neurología. En este caso hay que remitir. Claro, estaba yo pensando que uno de los problemas neurológicos que cursan con uno de los dolores más espantosos que hay es el del trigémino, ¿no? Sí, la neuralgia del trigémino. Efectivamente, que está cerca, digamos, que no tiene que ver con la boca. Tiene que ver con la boca, pero tiene unas características muy concretas. También la neuralgia del glosofaríngeo. También puede a veces acudir a la consulta dental, pero son casos muy escasos y puntuales. Son muy poco frecuentes y además tienen una clínica muy clara, que son dolores muy intensos que se producen durante un tiempo corto y frente a una respuesta de algún tipo, que hay algunos casos que por el mismo hecho de acudir a la consulta dental o con el tratamiento odontológico se desencadena la neuralgia. Pero esto es poco frecuente. Lo más frecuente son los de origen dental, ahí incluimos dientes y a nivel de encía, y luego los a nivel temporomandibular. Esto representa el 95% de los dolores. Bueno, normalmente se puede pensar a bote pronto que un diente no tiene por qué doler porque es un hueso, pero claro, es que no se queda en eso, ¿no? Sí, bueno, habría que hacer alguna matización respecto a que el diente es un hueso, porque en realidad no es un hueso. El diente es un órgano, como puede ser el hígado o el pulmón, ¿vale? Que tiene una función, que es la de masticar y la de poder hablar y alguna otra, ¿no?
El diente es una estructura, un órgano que está compuesto por unos tejidos. Imagínense una cebolla que tiene capas, la capa externa, lo que se ve es la corona, lo que no se ve es la raíz. La corona, a su vez, la capa externa es el esmalte, la interna es la dentina, y en el interior hay un espacio donde se ubica un tejido conjuntivo, que hay vasos y nervios. Claro. Es decir, hay vasos y nervios. No es un hueso. No es un hueso, no es un hueso, ni mucho menos. El hueso no duele. Claro, por eso, no duele, por eso decía yo. ¿Vale? Pero dentro del diente sí hay tejido nervioso. Y en la encía también hay tejido nervioso. Hay tejido nervioso. Por eso duele también a veces la encía. El diente duele básicamente por dos razones, que casi siempre son lo más frecuente. Por una caries o por un trauma oclusal. Porque el diente esté golpeado de forma incorrecta. Que a su vez puede dar lugar a un problema de dolor en la encía, que no es un problema de la encía, sino un problema del trauma oclusal, que a su vez está generando dolor a nivel de la articulación temporomandibular o de la musculatura orofacial. Es decir, que hay pacientes que dicen, me duele todo esto por aquí, que no sé lo que me está ocurriendo. Automáticamente lo que hay que pensar es en un trauma oclusal con un problema de dolor cuyo origen es temporomandibular. ¿Vale? Claro. Lo que no quiere decir que a su vez tenga un componente, pues porque lleva mucho tiempo traumatizado ese diente, que se ha afectado el nervio del diente y haya una pulpitis, una inflamación de la pulpa del diente, que es un dolor que el que lo ha sufrido sabe de lo que estoy hablando, un dolor de dientes. Muy intenso, efectivamente. Ha surgido la expresión articulación temporomandibular, que puede provocar, efectivamente, donde se puede provocar un dolor. ¿Dónde se ubica y qué es exactamente la articulación temporomandibular? La articulación temporomandibular es la articulación que permite la movilidad de la mandíbula. Nos permite mover la mandíbula. El movimiento de la mandíbula. El movimiento mandibular. Abajo, arriba, izquierda, derecha. Sí, tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Es una articulación muy peculiar porque es la única articulación que se puede... todas las articulaciones sufren como consecuencia del movimiento y del paso del tiempo y del estrés que sea sometida y de las enfermedades que puedan sufrir. La articulación temporomandibular está pensada para que en situaciones de destrucción se pueda, entre comillas, regenerar sola, si las circunstancias son favorables. Es decir, hay problemas cuando se produce el desplazamiento del disco, que es como una especie de almohadilla que se pone en el medio de la articulación para que no toque hueso con hueso, que se puede desplazar, y de hecho se desplaza casi siempre por un problema de que no encajen bien los dientes, hace que la musculatura se contracture y desplaza el disco. Esto da lugar a que los huesos entren en contacto, puedan entrar en contacto, pero a su vez el ligamento que sostiene ese disco puede convertirse en un pseudodisco y hace una función reparadora que puede que dé lugar a que no se produzca el contacto hueso con hueso, que daría lugar a una artrosis importante de la articulación. Es una articulación muy peculiar, que cuidándola y mimándola no tendría por qué dar problemas nunca. Ahora, si notamos ruidos, clon, 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 cada vez que abrimos y cerramos la boca, y lo dejamos, y un día se nos queda la boca que no somos capaces de abrir o cerrar, y lo dejamos, al final pasa como con todo. Cuanto más tiempo lo dejes, peor solución. Efectivamente, el pronóstico de reparación va a ser peor, evidentemente. Pues ya nos hemos enterado también de lo que es una articulación temporomandibular. Pieza, como vemos, compleja, interesante y con capacidad casi de autorreparación. No es poca cosa, aunque efectivamente cuando se produce un dolor en la articulación temporomandibular también es especialmente molesto, me imagino, ¿no? Estamos casi fuera de tiempo. Y fíjese cuánto ha dado de sí el hecho de plantear un programa sobre la base de, bueno, ¿por qué me duele la boca? ¿Qué tengo en la boca, no? No nos damos cuenta de la importancia que tiene mantener la boca en salud, entre otras cosas porque la importancia
La diferencia que hay entre, por ejemplo, simplemente, sin entrar en más detalle, una correcta masticación a una incorrecta masticación ya es notable, tanto en el sistema, en el aparato digestivo, como en la utilización de los propios recursos que ingerimos. Normalmente o masticamos demasiado poco o demasiadísimo poco, ¿no? Hay personas que se dicen, es que comes muy deprisa, y otras personas, en general, ¿se come deprisa? En general, se come deprisa y comemos mal, porque la vida actual que llevamos es una vida que no nos lo planteamos, no nos sentamos a comer, nos sentamos a ver la televisión, a leer el periódico, no hablamos mientras comemos, y simplemente vamos a acabar el plato que tenemos delante en el menor tiempo posible para seguir haciendo otra actividad. Entonces, no nos centramos en lo que es comer, ¿vale? Claro. El ritmo de vida y la vida que estamos viviendo en la actualidad, la inmensa mayoría de las personas hace que comamos mal. Pero también es cierto que hay personas que mastican rápido, por decirlo de alguna manera, básicamente porque no tienen dientes. Entonces, se lo tienen que tragar. Entonces, claro, el paso de masticación no lo hace, tardan menos. Y hay gente que tiene dientes y no mastica. Y no mastica porque no le encajan. Caray, o sea que son aspectos que no le encajan. También a tener en cuenta. Y hay gente que se pone dientes, se arregla la boca, le siguen sin encajar los dientes, tampoco mastica y traga medio los alimentos sin prácticamente masticar. Entonces, claro, parece una obviedad lo que le voy a decir, pero para masticar, los órganos funcionales de masticación, que son los dientes en general, incisivos, caninos, premolares y molares, tienen que estar posicionados correctamente y sus caras oclusales tienen que ser funcionales y trabajar. Si esto no es así, lo normal es que se mastique mal. Si encima lo asociamos a unos malos hábitos de la puesta en comida, claro. Lo que podemos esperar, permítame la expresión, no voy a dejar pasar la oportunidad, comemos como pavos. Efectivamente. Y eso va a generar después problemas sí o sí, es una cosa importante. Doctor Menéndez Collar, como siempre ha sido un placer contar con su presencia en este programa. Nos vamos, volvemos la semana que viene con nuevos argumentos. Así es que muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Ha sido la conversación siempre interesante mantenida con Manuel Menéndez Collar, director de Clínica Menéndez Collar. Ustedes lo saben, es un centro de referencia en Andalucía. Él volverá a estar con nosotros dentro de 7 días, como supongo ustedes también, ahí al otro lado del receptor. Aquí vamos a poner el punto final a este espacio, pero les emplazamos para que vuelvan a estar con nosotros dentro de una semana. Hasta entonces, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco.